Historia 1. Me ascendieron y el CEO me hundió para no pagarme. Me dijeron que era una promoción enorme, pero sin aumento hasta cumplir mínimos. Cuando por fin lo superé, movieron la meta y me culparon a mí. Hace unos años me ascendieron a un puesto de gestión en la empresa de software donde trabajo. Me dijeron que me habían elegido a dedo y que, aunque era un gran salto, no habría aumento hasta que mi equipo alcanzara los estándares mínimos de rendimiento. 2 años después, mi equipo estaba sacando los mejores números que había visto esa área, muy por encima de lo requerido. Cada trimestre pedía que revisaran mi salario y cada trimestre aparecía una excusa nueva para posponer la revisión. Cansado de la evasiva, metí a recursos humanos en la conversación porque yo estaba cumpliendo y de sobra. De forma casi mágica, de pronto si hubo fecha, a fin de mes tendría mi evaluación. Una semana antes de esa fecha, mi jefe directo, que además era el CEO, reescribió los requisitos mínimos para que quedaran apenas por encima de nuestras proyecciones actuales. Cuando lo encaré, lo vendió como un ajuste general por mejora del promedio, como si no tuviera nada que ver conmigo. Con recursos humanos presente, aprovechó el cambio para mostrar una supuesta decepción profunda por mi desempeño. Me advirtió que debía dar la milla extra el siguiente trimestre o habría medidas disciplinarias porque mi equipo no había alcanzado la nueva meta. Me hervía la sangre, pero ¿a quién iba a quejarme si él era el CEO? Encima se permitía sonreír con superioridad cada vez que podía, como si supiera que no había consecuencias para él. Así que apreté los dientes y trabajé todavía más, descuidé a mi familia, mi salud y empujé al equipo al límite. Y lo logramos. Pensé que por fin tendría que tragarse sus palabras. Pero volvió a jugar sucio. Me llamó a una reunión para diseñar un folleto de capacitación y cada vez que intentaba asignar tareas o fechas de entrega, él esquivaba el tema. Al final no quedó nada cerrado y él mismo dejó el asunto para más adelante, así que guardé mis notas esperando un seguimiento. Un mes después me citaron en recursos humanos y me levantaron un acta por no emitir ese folleto que, según ellos, yo debía entregar. El CEO apareció con notas suyas, mecanografiadas, donde decía claramente que la tarea me había sido asignada ese día. No tuve salida, estaba mintiendo y lo dije, pero me trataron como si fuera un niño conflictivo. Él actuó ofendido e incrédulo, como si yo estuviera inventando una excusa. Ese mismo día me mandaron a casa y me degradaron, sacándome del equipo que construí. Luego puso a un asistente adulador en mi lugar y se encargó de contarle a quien quisiera lo mal que yo lo había hecho. No hubo venganza ni justicia, solo la sensación de que me borraron el futuro dentro de la empresa porque a un jefe con poder le dio la gana. El villano ganó y yo me quedé con el golpe. A veces todavía me pregunto qué hice para que me tuviera tanta tirria, pero lo único claro es que aprendí una lección amarga: en ciertos lugares, los números no importan si el que decide quiere que pierdas. ¿Qué haces cuando tu jefe es el CEO y usa las reglas para sabotearte? ¿Vale la pena quedarse en una empresa donde cambian las metas para no pagarte? ¿Cómo te defiendes cuando recursos humanos acepta como verdad las notas del jefe? Respuesta 1. Esto es el manual de cómo algunas empresas evitan pagar aumentos, mover la portería y documentar lo que les conviene. Yo empezaría a buscar trabajo ya y guardaría todo por escrito. Respuesta 2. Recursos humanos no es árbitro neutral, es escudo de la empresa. Si el CEO quiere tu cabeza, solo queda salir con dignidad y, si puedes, consultar a un abogado laboral por la amonestación y la degradación. Respuesta 3. Lo más triste es que te exprimieron hasta afectar tu salud y tu familia. Ojalá encuentres un lugar donde tu esfuerzo sí tenga consecuencias positivas, no castigos. Historia 2. Me ascendieron sin querer y terminé hundiendo a mi jefe. Ser el peor jefe del mundo no sale gratis. Yo solo esperé el momento correcto para irme. En 2003 la empresa donde trabajaba cerró y me quedé sin empleo de un día para otro, pero yo era maquinista y tenía buena reputación, así que en menos de un día ya estaba contratado en otro sitio. Al nuevo lugar lo llamaré Spirel, por las herramientas especiales que fabricaban. Empecé como operador y, aunque era una empresa de dueño presente todos los días, había un supervisor de planta decente que mantenía el ambiente más o menos estable. Tras aproximadamente un año, el dueño y el supervisor se pelearon y el supervisor se fue. Sin mucha explicación el dueño, al que llamaré Dick, me dijo que yo quedaba a cargo,
como si fuera un premio y no una trampa. Dick era un hombre en sus años 60, riquísimo, hecho a sí mismo y con un ego enorme, trataba a casi todos como basura, y si yo hablaba con otro empleado durante el turno se ponía a gritar como si el taller fuera su reino personal. Con el ascenso vino el problema, me subió lo justo para que me costara irme, pero no lo suficiente para sentirme libre. Además, Pairel no ofrecía beneficios y Dick se jactaba de pagar el mínimo posible mientras presumía de su fortuna. En conversaciones que él mismo buscaba, me soltó cosas que me helaron. Decía que acomodaba los números con dos entidades distintas, una dueña del parque industrial y otra de Spairel, y se cobraba una renta tan alta a sí mismo que Spairel parecía estar siempre al borde de quebrar. También se vanagloriaba de algo peor, que había enterrado desperdicio industrial en su propia propiedad porque salía más barato que gestionarlo como correspondía, como si contaminar fuera una jugada inteligente. Durante casi una década me hizo la vida imposible, el maltrato, la presión y los cambios constantes provocaron una rotación brutal, cercana al 95%, y al final ni las agencias temporales querían mandarme gente porque nadie aguantaba el ambiente. Con cuidado, fui acumulando responsabilidades y logré que aceptara que mi cargo figurara como plant manager, sin título universitario, ese nombre y la experiencia eran mi salida real. Empecé a buscar trabajo en serio y tras 6 meses encontré uno mejor pagado y con beneficios. La nueva empresa me pidió dar 2 semanas de aviso, pero yo ya había visto que en Spairel a cualquiera que avisaba lo sacaban ese mismo día. Así que en mi último día, al final del turno, desde mi escritorio envié correos al responsable de OSA y a la oficina estatal de la EPA, 2 personas que ya conocía, detallando violaciones y lo que Dick había confesado. También escribí al fiscal del estado sobre la contabilidad. Dejé las llaves sobre el escritorio con una hoja que decía simplemente, Acuer y me fui sin mirar atrás. Nunca supe si lo del fiscal avanzó, pero el contacto de OSA me confirmó que Spairel recibió $150,000 en multas por violaciones deliberadas, y el de la EPA terminó excavando media propiedad de Dick hasta que confesó dónde estaba enterrado el desperdicio. Lo último que supe es que acabó en la cárcel. ¿Hasta dónde puede llegar un jefe cuando cree que nadie lo va a denunciar? ¿Habrías dado 2 semanas de aviso sabiendo que te iban a echar al instante? ¿Qué harías si tu jefe te confesara que entierra residuos peligrosos en su terreno? Respuesta 1. Esto no es venganza, es higiene social, reportaste lo que había que reportar y punto. Respuesta 2. Lo de inflar la renta entre empresas para maquillar libros es un clásico, pero que encima lo presuma es de otro nivel. Respuesta 3. $150,000 en multas y excavaciones en su propiedad, al final la soberbia siempre factura. Si te gustaron esas historias, suscríbete.